Estaba muteada, no sé si se escuchó lo que dije antes, que les estaba dando la bienvenida. Lío, avísame cuando estén todos. Ahí está Roberto, Gloria, bienvenidos a todos, Estela, Patricia. Buenas tardes a todas y todos, hola, bienvenidos. Hola. Buenas tardes, hola. Tardes. ¿Estamos, Lío, todos? ¿Sí? Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta cuarta conversación del 14º ciclo de cine aplicado al psicoanálisis, que como ya saben, este año titulamos Fraternidad Imposible. En primer lugar, quiero recordarles que como este mes no tuvimos la segunda conversación por el encuentro americano del campo freudiano, la próxima conversación es el próximo viernes 29 de octubre, o sea, en una semana. Entre mañana y el domingo estarán recibiendo el link para ver la película y, bueno, el link para conectarse el próximo viernes. La película sobre la que vamos a trabajar es una película canadiense de 2019 que se llama Antígona, que está dirigida por Sophie Guéras, y los invitados son la actriz y directora de teatro Moro Angileri y el psicoanalista Fabián Feinwatz. La coordinación de la noche va a estar a cargo de Gabriela Levi Daniel, y el video de presentación, que también mañana o pasado estará subiéndose a las redes, lo van a hacer Mónica Ostromujov y Cintia Reumer. Como saben, desde que estamos en esta modalidad virtual, la presentación previa la subimos a las redes con más o menos una semana de anticipación, así que en eso andamos bien. Bueno, entonces nuestra próxima cita, 29 de octubre. Bien. Para ir presentándoles un poco la noche, quería comentarles que, bueno, vamos a conversar, como ya saben, sobre un clásico, ¿Qué pasó con Baby Jane?, del año 62, de Robert Aldrich. En este ciclo, creo que todos nosotros tenemos un gusto por los clásicos y por la fotografía en especial de esta película, que es en blanco y negro, ese blanco y negro que también expresa el dramatismo, los contrastes, esos contrastes entre estas dos mujeres rotas, como esa muñeca que en un par de secuencias vemos destrozada, ese juguete siniestro, ese doble inanimado de la protagonista. Gabriela Levi Daniel, en el video de presentación de esta noche, se preguntaba: ¿quién es la víctima? ¿Quién es la victimaria? Y en la película me parece que esas posiciones son asumidas a su tiempo por cada una de ellas. Lo iremos conversando. Esta película tiene una particularidad que, según he leído, Raúl me podrá confirmar esto, que es quien
después se los voy a presentar, quien sabe de cine, algo inusual que es que tiene 2 prólogos. El primer prólogo es cuando vemos a Jane niña cantando en el escenario, y el segundo prólogo está protagonizado por un par de ejecutivos de Hollywood que conversan sobre estas 2 hermanas y la trayectoria disímil que tuvieron como actrices. Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuáles son los afectos que mueven a las hermanas Hudson? Y es notorio en el primero de estos prólogos las expresiones de odio y de envidia que la niña Blanche manifiesta. Elsa, acercate el auricular, porque no solo yo, hay otra gente que te escucha abajo también. Acercate el auricular y habla más fuerte porque no te escuchamos bien. Es el auricular. El que tenés, ¿no tenés auriculares puestos? ¿Esto? El micrófono del auricular, ¿qué tenés puesto? No tengo. Bueno, acércate a la máquina si no podés subir el volumen. Hablale de más cerca porque no te escuchamos bien. Gracias. Bueno. ¿Ahí se escucha? Sí, mejor. Ahí se escucha mejor. A ver, me perdí. A ver. Me preguntaba por los afectos que mueven a las hermanas Hudson y decía, es notorio que en el primero de estos prólogos las expresiones de odio y de envidia que la niña Blanche manifiesta en su rostro contrariado. Hacia Jane, esa caprichosa niña de rizos rubios que de manos del padre triunfa en los escenarios, justamente con una canción dedicada a un padre muerto. Esa carta al padre anticipa el lugar idealizado que ocupará su padre para Jane toda la vida. La canción que ella interpretaba suena como leitmotiv en varios pasajes de la película, incluso en aquellos donde un crimen se ha consumado, el de la asistente Elvira, y por supuesto en el final en la playa, donde suponemos que Blanche yace muerta. En las 3 conversaciones anteriores de este ciclo, hubo cierta coincidencia en situar a los padres de los protagonistas como poco relevantes o relevantes por ausencia. Y aquí, en esta película, el padre es relevante por su presencia, que dio pie al incremento de la rivalidad presente en toda relación fraterna. Esa rivalidad que hace de la fraternidad un imposible, una utopía. Volviendo a los afectos, del lado de Jane, también aparecen la envidia y el odio, por el éxito que Blanche alcanzó en la juventud, porque es recordada y porque pasan sus películas en la televisión, mientras nadie recuerda a Baby Jane. Ella, Jane, no dejará de ser una niña cruel y caprichosa y también una víctima del odio de Blanche y del propio. ¿A quién daña más el odio? Creo que la película nos enseña que daña más al emisor que al receptor. Blanche queda paralítica por intentar asesinar a Jane y Jane caerá en la locura criminal movida por esa pasión. Como se trata de un thriller, estaremos en vilo durante toda la película esperando lo peor, tal como lo espera Blanche. Una Blanche que no consigue hacer lo necesario para desasirse de Jane. Tal vez porque en ella anida la culpa, por, como confiesa al final, haber arruinado la vida de Jane y por eso acepta los castigos que ésta le infringe. Ambas se necesitan, ambas dependen de la otra. Son el espejo que refleja lo peor de cada una, como el cuadro en el retrato de Dorian Gray. Y también los espejos
son utilizados como recurso por el director Robert Aldrich en varias secuencias como soporte de lo siniestro, de lo que vemos y no podemos reconocer como propio, siendo tan íntimo y tan exterior a la vez. Bien, dicho esto, paso a presentarles a los invitados de esta noche. Nos acompaña Raúl Manrupe. Él es investigador especializado en cine y medios masivos, documentalista, comunicador social y gestor cultural. Es autor de Breve Historia del Dibujo Animado en Argentina. Es autor junto a Alejandra Portela de Un Diccionario de Films Argentinos. Es coautor con Raquel Quintana del volumen Afiches del Peronismo. En el libro titulado Ideas materiales, arte y diseño de los 60, es autor del capítulo dedicado a publicidad y diseño gráfico. En el año 2015 se integra al Museo de Cine Pablo Ducros-Hicken, investigando los archivos de publicidad histórica y dibujo animado, y curando, entre otras, la muestra 101 años de animación argentina y ciclos en el Bafisi y en Mar del Plata. Anteriormente estuvo a cargo del área de cine del Centro Cultural Rojas de la UBA. Filmó el largometraje independiente Pixa, un documental. Como docente ha dictado cursos en la ENERC, UNTREF, UBA, HBO Olé y Warner Channel, entre otras. Y nuestra colega que nos acompaña, Marita Manzotti, que si no recuerdo mal y lo conversábamos hoy, esta es la 4ª vez que nos acompaña comentando una película en el ciclo. Marita Manzotti es psicoanalista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es fundadora e integrante de Hacer Lugar, Fundación para la Asistencia, Investigación y Docencia en Autismo y Psicosis Infantil. Publicó artículos en compilaciones dedicadas a la clínica con niños, entre ellos Autismo, problemas cruciales para el psicoanálisis. Psicoanálisis con niños 3, tramar lo singular. Desafíos en las escuelas 1, una apuesta a la invención. Psicoanálisis con niños, los fundamentos de la práctica y además numerosos artículos en revistas de la orientación lacaniana. Su libro Clínica del Autismo Infantil, el dispositivo soporte, va por su 4ª edición. Y más allá del psicoanálisis, Marita desde hace más de 30 años se dedica y tiene un gusto especial por la fotografía y asiste a talleres y participa de muestras fotográficas. Bien, hechas las presentaciones, le doy la palabra a Raúl Manrupe. Te escuchamos. Muchas gracias por invitar, en primer lugar. Y siempre es tan bueno todos estos espacios de intercambio y de enriquecimiento y de compartir algo tan lindo como el cine, digamos, y las nuevas miradas que se dan a determinadas películas que hacen. El cine es una cosa tan afín a la vida, digamos, ¿no? Y de hecho, en toda esta situación de encierro, de la que estamos hablando, y algo que tiene que ver con la película y también con la realidad de todos y todas, digamos, ¿no? El cine, fíjense, el cine, las series, la importancia que ha tenido, digamos, en todos estos 2 años épicos, ¿no? Se usa la palabra épica ahora, ¿no? Robert Aldrich es un director que me gusta mucho a mí y es muy interesante y en su momento fue bastante revulsivo en el sentido del uso de la violencia, ¿no? Él empezó haciendo unos westerns, después hizo su primera película, una película muy interesante que es Bésame mortalmente o El beso mortal,
que también termina con una hecatombe nuclear, no es spoiler ni nada, ¿no? Ataque, un alegato antibelicista, muy bueno también y muy descarnado, ¿no? Y bueno, llega a La intimidad de una estrella también, en la que acomete con el mundo de Hollywood y de Broadway, a través de una obra de cámara prácticamente, ¿no? Con Jack Palance, Ida Lupino, y siempre representando con nombres cambiados o algo así, a personajes reales de Hollywood. Acá empecemos por el segundo prólogo, que también, como dijo Pablo Russo también, termina con el accidente, sin descubrir nada, que lo vamos a descubrir al final de la película, ¿no? Como bien dijo Elsa, pero muestra el accidente, ese momento de gran triunfo de Blanche. Pero ese productor se llama Golden, ¿no? No era como Goldwyn, ¿no es cierto? Pero Golden, y Golden, saben, es como Gold, Silver, hijitus, ¿no? Golden, que tiene que ver con el oro. Y yo les voy a decir un comentario, es más allá de ellas dos, que son dos personalidades absorbentes y totalmente, estas dos estrellas de las cuales voy a hablar, estas dos mujeres, el productor, ¿qué se le dice al productor cuando es bueno? Cuando acierta algo, ¿no? Un éxito, o alguien que va a ser, dice, ella va a terminar en un psiquiátrico o algo así, dice, ¿no? Va a terminar internada. Ya lo dice en 1937, ¿sí? Y en la película es muy interesante, miren por dónde entra, la presencia del público, que somos nosotros, viendo ese gran guiñol, ¿no? Como era el gran guiñol de Francia, que acá también se hizo en San Telmo, me encanta esa historia, ese teatro en el cual cortaban la cabeza a alguien y todos así, y eran hiper sangrientos, después quedó el término de gran guiñolesco, porque cuando es algo así excesivamente recargado, violento. Tarantino, uno de sus directores preferidos es Robert Aldrich, ¿no? Por ejemplo, les digo así en un encorchetado, ¿no? Pero el público tiene un rol muy especial, digamos, en la película. El público que somos nosotros, que ahí está representado, por ejemplo, por la vecina, esa rubia norteamericana de mediana edad, que muy al comienzo de la película, o casi dice, la mataría, dice, ¿no? Al referirse a Jane, ¿no es cierto? Dice, la mataría. Con lo cual se pone de parte de uno, ¿no? Porque, ¿qué es el cine si no decir, qué injusticia, o uy? También están esas cosas del melodrama, cuando tira el papelito Blanche y que cae justo en el medio de las dos, ¿no? La gente dice que no lo abra, ¿no es cierto? Esa es la postura que toma el público. Y también la mamá de Edwin, ¿no? De Victor Wood, no sabe el actor, que después hizo del Rey Tut en la serie Batman, ¿no? El gordo, y trabajó también en la de Cálmate Dulce Carlota también, porque ahí fue como que tuvo su presentación al público. La madre le bate la justa también, le dice también lo mismo, le dice, vas a ver, dice que va a terminar todo mal y todo eso, y él no le cree, digamos, ¿no? Entonces, esos, ¿cómo se llama? Esas acotaciones que uno la haría, digamos, ¿no? Que uno la haría, y a la vez, Edwin logra aterrorizar, se da una inversión que rara vez en el cine no se da, logra aterrorizar a Jane, ¿no? Cuando usa la muñeca y la pone en la silla de ruedas, ¿no? En una escena de mucha locura, digamos, ¿no? De mucha locura. Entonces esa violencia, también mostramos la violencia, el público. No le pega un cachetazo. Yo creo que hay un error de montaje, o no sé si está hecho a propósito, cuando descubre que Blanche llamó al médico por teléfono. Jane viene y el gesto que hay es pero en realidad lo que sigue, corta y le pega una patada, algo que nadie puede esperar y es muy inesperado en el cine, aún hoy. Es muy violento pegarle una patada y la agarra a patadas en el piso. La persona lisiada en el piso le pega patadas. Esto se va a dar muchas veces en el cine después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya en otra, Richard Widmark había tirado a alguien con con la silla de ruedas por la escalera, ¿no? Y bueno, esos dos personajes que son José Luis García, dijo, el realizador español y gran historiador del cine también, nunca mejor aplicada la palabra monstruos, ¿no? Se habla de los monstruos sagrados de Hollywood. Y ellas dos son dos monstruos en la película, ¿no? Como veremos al final, es ese
movimiento pendular de víctima y victimaria que solo se descubrirá al final, porque hasta ese entonces se manipula al público para llevarlo para pensar que es mala, que es Jane, ¿verdad? Y me causó impresión, y ahora vamos a compararlo con varias cosas que tienen que ver con el cine de posguerra norteamericano, sobre todo, ¿no? Al principio dice, regordeta, le dicen, ¿no? En su momento. Una mujer regordeta o algo así, le da con un caño a Bette Davis. Y después, al final, no era fea entonces, yo te hice así, le dice la hermana, ¿no? Le dice Blanche. No era fea entonces, yo te hice así. Siendo que dentro de lo icónico de Hollywood y sus estrellas, Bette Davis siempre fue catalogada según los parámetros de Star System y todo eso como una fea. Y Joan Crawford fue linda de jovencita, que era una flapper bailarina casquivana de la Metro, y después terminó una fase más endurecida, ¿no? Incluso haciendo películas también, las dos siendo muy buenas películas, ¿no? Bette Davis, bueno, considerada una de las grandes actrices del siglo XX del cine de Hollywood, ganadora del Oscar, ¿no? Y Joan Crawford, una mujer de negocios, ¿no? Que terminó siendo una de las grandes ejecutivas de Pepsi, ¿no es cierto? Entonces, es interesante ver esas dos cosas, lo lindo, lo feo, como es mostrado, la caracterización de ella, pintada de blanco, es como si fuera también una de estos personajes. Si bien la película es en blanco y negro, si ustedes van a ver en internet hay fotos color del rodaje, cómo está pintada de blanco, como un payaso, digamos, ¿no? O sea, es casi como estos personajes, digamos, de Gran Guignol, ¿no? Y la crueldad está muy presente en la película, y él siempre lo mostró, Aldrich siempre mostró eso. De hecho, en Ataque, cuando muere uno de sus protagonistas, no le spoileo ni nada, queda con una cara muy desencajada y con la boca abierta. No era la famosa muerte de Hollywood cerrando los ojos y dejando caer la cabeza, sino de una manera, lo cual le valió que en Francia lo valoraran muchísimo a Robert Aldrich, ¿sí? Esa unión que puede haber, digamos, de ellas, ¿no? Llega todo demasiado tarde en la película, ¿no? El perdón, la redención ante el público en su locura de Jane, ¿no? ¿No es cierto? Y también algo muy interesante que les voy a decir, que es, tiene una contraposición muy grande entre eso, que es antiguo, feo, malo, con el mundo, que en ese entonces estaba de moda las películas de playa, tipo las de Sandra Lee, y etcétera, etcétera, y Frankie Avalon, que son quienes la rodean al final en esa locura, ¿no? Se acordaron un cuento de Conrado Nale-Ross, lo que se llama el Carnaval de Eufemia, en la cual era un personaje muy ridículo en carnaval y bailaba y todos se burlaban de ella y ella no lo nota, ¿no? Y esos cuerpos hermosos en la playa, en bikini, en malla, ¿no? Que contrastan con ella vestida a la usanza de 1917, ya hace más de un siglo hoy, ¿no? Es como un choque muy importante y también tiene que ver con Hollywood también y todo eso, ¿no? Porque Aldrich siempre se tiró contra el establishment, digamos. Eso le costó no alinearse y llevar una carrera bastante irregular. Hay cosas que me llaman la atención y que uno estudiándolo, que nos llaman la atención. Una, la cercanía de Psicosis, que es del año 60, de Alfred Hitchcock, siendo que el autor de la novela ha colaborado en la serie Alfred Hitchcock Presenta, la serie Alfred Hitchcock Presenta de tele, eran de distintos autores, ¿no? No eran cuentos de él. Entonces, uno de los guionistas fue este señor, el autor de la novela, que fue un bestseller también en el año 60, y que tiene mucho en común también, ¿no? El tema de los padres, los madres, el tema de la escalera, un montón de cosas, la casa, esas viejas casonas. Es un gran... Y también ambas se relacionan mucho, sobre todo esta, con una película que tiene 12 años antes, 12 años previa, que es El ocaso de una vida, o Sunset Boulevard, de Billy Wilder, ¿no? En la que es muy parecido el tema también, esto hay que decir la novelista, ¿no? En la que ustedes recordarán, Gloria Swanson, que tenía 50 años, como ellas ahora no tenían 70, tenían 50 y pico, digamos, ¿no? Al momento de filmar la película.
Gloria Swanson, que en su pretendido comeback o retorno al cine, a la estrella de cine mudo también, en un caserón, con un auto antiguo también, que está totalmente choca con el mundo real de ese entonces, y contrata a un guionista, que es William Holden, ¿no? Para que escriba el guión de su regreso. Ella en un principio con Edwin pasa eso también, que es músico. Eso es muy parecido, ¿sí? Es muy parecido. Y la escena en que Edwin se va, si bien en la de Sunset Boulevard termina en el asesinato por la espalda de William Holden, ¿no? Que queda en la pileta. De hecho, Billy Wilder, el gran maestro también de lo negro y de lo escéptico, europeo, ¿no? Trasplantado a Estados Unidos, ¿no? Como Aldrich, que es norteamericano 100%, bueno, es asesinado por la espalda. En cambio, acá la escena es muy parecida, se va de la reja y él se va. Ese personaje también indeseable, digamos, como es, ¿no? Es algo interesante ese paralelismo, y eso habla también, en ese momento hay películas que son, tal vez puede ser por lo que significó la guerra, la Segunda Guerra, y también los medios masivos como la televisión o mismo los noticieros del cine, que pretendieron, mostraron el Holocausto, mostraron los errores, los horrores de la guerra. Van a ver que hay muchas películas que tienen que ver con el tema de los ojos en ese entonces. Los pájaros de Hitchcock, ¿sí? Para empezar, ¿no? A la maestra de Come los ojos, los pájaros. Hay un montón de películas que son así, que tienen que ver con los ojos. Yo creo que la gente había visto tantos errores reales y de repente se acostumbra mucho más, y por eso estas películas pueden subir un poco la vara en el sentido de lo truculento. De hecho, Aldrich va a terminar haciendo la película que ya les dije, Cálmate, Dulce Carlota, en el 64, que es muy parecida. Y con Bette Davis, que fue un exitazo, no ganó el Oscar, lo ganó Anne Bancroft ese año, pero sirvió como para reposicionarla un poco más. Ellas se odiaban, hay una serie también, ¿no es cierto? Una miniserie que se hizo al respecto. Y bueno, como Gloria Swanson también, en el año 50 sirvió para reposicionarse como actriz, lo cual habla también, por un lado, de ese juego de perversidad o de crueldad entre el director y sus actrices para que asumiesen determinadas cosas que le eran propias más que del personaje de ellas en su vida particular, ¿no? De hecho, Bette Davis sigue siendo considerada una de las grandes actrices de la historia. Y cuando murió, creo que John Crawford dijo, no se habla de la persona muerta, dice, qué suerte que se murió, dice, ¿no? Eso fue, dijo, una cosa así, dice, no se habla mal de las personas, le preguntaron, dice, no se habla mal de las personas muertas, dice, bueno, qué suerte que se murió, dijo una cosa así. Así que bueno, es interesante mostrar eso, y a través de las hermanas, ¿no? Muchas veces, si bien psicosis tiene que ver con lo materno, filial, ¿no? Y también en el ocaso de una vida tiene que ver con el amor-pasión, el no correspondido, y también la locura del cine, digamos, del que fue el has-been. El has-been en Estados Unidos ya fue, digamos, ustedes habrán visto a veces homenajes en los Oscars de Hollywood que muestran a las actrices impiadosamente cotejadas, muy ancianas, y decrépitas, cotejando con sus imágenes de gran belleza y poderío juvenil, ¿no? Eso es una cosa que tiene que ver mucho con Estados Unidos. La muñeca rota, como dijiste, forma parte del afiche, no en vano, ¿no es cierto? Ustedes ven el póster, está la cabeza de la muñeca rota. Esas muñecas que son muy siniestras, ¿no? Muy siniestras. Esa Shirley Temple, que tampoco llegó a ser Shirley Temple, no hizo películas ni nada cuando era una niña, ¿no? Ese personaje. Sí, hizo después películas, se muestran dos películas, una película de cada una en su momento de juventud. Es muy interesante rescatar a este director y su mirada sobre las mujeres, digamos, y como alguien dijo por ahí también, los adultos mayores, ¿no?
hoy por hoy, como para cerrar, que hay muchas películas que tratan el tema de la vejez. Desde El Padre, con Anthony Hopkins, ¿no? A otras como Nocturna, Argentina, que se estrenó hace poco, pero que tiene que ver con la época que se vive. Y esa película tiene que ver con la época que se vive. Por último, lo de blanco y negro se utilizaba, durante varios años se utilizó ya cuando había Technicolor y todo, como para las películas de calidad. Y Robert Aldrich, bueno, si bien las primeras películas que hizo fueron en color, después filmó mucho en blanco y negro también. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Estas son las referencias que tuve. Seguro que después van a salir más. Bueno, muchas gracias Raúl por el comentario, después seguimos conversando. Bueno, Marita, la palabra a ti. Adelante. Bueno, la verdad es un gusto haber visto esta película, yo no la conocía. Quiero agradecerle a ustedes que me invitan nuevamente. Tengo que comentarles que acabo de abrir un vino y el vino se llama Otro Loco Más. Me lo regalaron y no lo había abierto. Ahora cuando lo abro, antes de empezar esta noche, descubro que atrás en la etiqueta dice una cosa que yo no había reparado, y dice: si esta es la cara que nos queda cuando damos vuelta la botella y ya no hay más vino, no importa. Y entonces me detengo a ver qué quiere decir esta frase, y es que cuando se termina la botella aparece otra cara de la misma imagen del frente. Y yo, la verdad que cuando abrí la botella me quedé como impactada, porque de lo que iba a hablar tenía que ver con lo más propio y lo más ajeno. Hay algo en esta película que debo confesar. Yo tengo una admiración siempre por los malos, con lo cual para mí la víctima de entrada era Betty Davis. No sabía cómo iba a devenir la película, pero en principio me quedé muy prendada de una de las primeras imágenes, que es del intercambio de miradas entre la madre y la hija frente al éxito de Jane. Esas miradas para mí definieron mi lugar de público. Automáticamente pensé: pobre Jane. Inmediatamente. Pasé varias veces esa escena y tomé específicamente lo que se dicen esas dos mujeres, una madre y una hija. Tú eres la de la suerte, le dice la madre a la hija. Algún día recibirás toda la atención, y cuando eso suceda, y ahí viene mi sorpresa, sé buena con ella. Automáticamente esa niña, con esa mirada tan fuerte de la madre, como si la consolara, le contesta: yo no quiero nada. Su madre la fuerza a decir algo más con la mirada, y ella dice: no me olvidaré. Pierde cuidado, resalta el guión: no me olvidaré. Para mí esa escena definió mi lugar de público. Todo el tiempo quedé prendada de la maldad de esas dos mujeres. Voy a decirlo un poco así. O sea que no es una lectura neutral la mía. Había tomado partido desde el inicio. Y todo el tiempo, después que terminó la película, me queda dando vueltas una pregunta que para mí es la pregunta crucial, ¿no? Y es:
¿A qué lleva el amor y el odio a dos mujeres? ¿Qué es lo que hace que dediquen su vida ambas a sostenerse sin separarse con los peores? Y debe haber también escenas en las que eso uno podría imaginar algo del orden del cuidado, incluso algo del orden del cariño. ¿Por qué no suponerlo de parte de ambas? ¿Qué lleva a alguien a quedar sometido de por vida desde la rivalidad, podríamos suponer, desde la envidia, desde el odio? Pero finalmente son dos vidas que se ofrendan una a la otra. Me parece que ahí hay un nudo que quizás el psicoanálisis permite sostener como una aproximación. En ese sentido, la convocatoria del ciclo me parece que articula un hallazgo maravilloso en el título de La fraternidad imposible, ¿no? Todo el tiempo, desde el inicio de la película, se enmarca en un tiempo del inicio del capitalismo más feroz. Hay esa venta de muñecas, ese público que participa del consumo de una imagen de una niña ofrendando un baile y una compañía de su padre, introduce rápidamente algo de la dimensión de un discurso que introduce desde el vamos el consumo. El consumo y más allá de los niños. La verdad es que en lugar de los niños explotados por los padres, los niños que son caprichosos, los niños que lloran frente a una imagen de un payaso, están en el eje de la cuestión. ¿Qué afectos y qué mirada tiene el adulto acerca de esos niños? Y la verdad que es una mirada despreciativa absolutamente hacia la singularidad de los niños. En el 1917 y en el 2017 hay algo que el discurso, que Lacan va a llamar capitalista, introduce en lo que quizás en la década del 60 cobra toda su fuerza, que son esos autos gigantescos que se veían en el 35, ¿al servicio de qué? Al servicio de la venta de Blanche, ¿no? Esa cuña que meten esos dos productores, supongo yo, que son, disculpar Raúl si no identifico muy bien qué rol cumplen en el ámbito del cine, pero se me ocurre que eran dos productores o algo así, donde se empiezan a preguntar acerca del sinsentido de esos autos, ¿no? Me impactó que ¿a cuento de qué viene? A cuento de sostener un ídolo, a cuento de tener un consumo que va más allá del deseo, sino que captura el deseo en su vertiente más horrorosa, el exceso. Digo, las coordenadas en las que se sitúa el encuentro con esas dos vidas terribles, porque finalmente son dos vidas entregadas ¿a qué? ¿No? Entonces digo, inmediatamente pensaba, qué buen título que se le encontró al ciclo, ¿no? Porque si hay algo que impone permanentemente el discurso actual, es la dificultad para soportar las fraternidades imposibles. Porque toda fraternidad, en su
corazón, es imposible. El tema es cómo se inventa cada uno y cada grupo humano posibilidades de sobrellevar la imposibilidad de esa fraternidad. Pensaba también cuando surgió el ciclo al inicio, lo de la fraternidad imposible, y Pablo me lo comenta, inmediatamente me acordé de todas las películas que en su momento y aún hoy me encantan ver de el horror americano, de las fraternidades americanas, ¿no? Que ponen a la vista la dimensión que Lacan situaba en la década del 60, donde ubicaba que del discurso capitalista se iba a transformar cada vez más en lugares donde la segregación y la violencia iban a estar a la luz de la realidad cotidiana. Y esta película me trajo a la memoria una frase que la empecé a buscar, que me costó encontrar, que está en un seminario de Miller, que se llama Extimidad, y que la quiero compartir con ustedes para conversar, ¿no? Porque me parece que atraviesa un poco qué ha hecho de que la vida de estas dos mujeres se tornara en una imposibilidad de invención frente a la fraternidad imposible, que es la filiación entre dos hermanas que inevitablemente viven de la intrusión de la otra, ¿no? Tal como Lacan lo describe en el complejo de intrusión, ¿no? Y donde Lacan hace un esfuerzo por mostrar de qué manera la frase que ahora les voy a leer encarna esta dimensión de la intrusión cuando llega un hermano, cuando un hermano ocupa la sustracción de la imagen de lo único, la imagen de la mirada solo, ¿no? La frase dice así: es algo que está en mí, pero que anida en el otro. Esta frase que me vino inmediatamente cuando terminé de ver la película, porque no me pareció que hubiera víctima y victimario, en tal caso son dos vidas mortificadas por la imposibilidad de articular algún deseo que le fuera propio, algo distinto de acordate de ser buena con ella cuando vos seas famosa, o ese padre que introduce el rechazo a la hija que no quiere la malteada, ¿no? Digo, hay algo que tienen en común las dos, es que segregan lo peor de cada una en ese doble que se juega en la presencia de la otra. Esta dimensión que introduce Lacan en el complejo de intrusión, disculpen la redundancia, pone en juego lo que anida en cada uno de nosotros. Y en tal caso, lo que me parece que la película muestra es la imposibilidad de hacer algo con eso. Ninguna fraternidad es posible. La cuestión es qué arreglo cada uno puede hacer en torno a eso imposible que se juega en la presencia de un otro. Yo tengo un montón de cosas más, pero me detendré acá para que conversemos, ¿no? Porque me parece que tanto lo que Raúl trae como este brevísimo comentario, más allá, obviamente me puse a investigar la vida de estas mujeres. Cuando me entero que una de ellas es la representante o la ex mujer de no sé quién, de la Pepsi, y que la otra toma Coca-Cola. ¿Y qué tienen en común estos dos monstruos de Hollywood, ¿no? Lo que tienen en común, pensaba, ¿no? Es una ridiculez lo que les voy a decir, pero ninguna pudo establecer ningún lazo amoroso con los hijos. Esto me sorprendió. Las dos desheredaron a sus hijos, ¿no? Unos eran hijos adoptivos,
Bette Davis tenía hijos biológicos, pero esta imposibilidad de hacer algo con los lazos de las dos, que uno supone que, bueno, con los hijos uno puede armar algo. Eso es una. Y la otra cosa que quiero dejar planteada es de qué manera dos hermanos hubieran dirimido esta cuestión. Es una pregunta que me pareció interesante plantearme, ¿no? Porque inmediatamente pensaba, estarían robándose empresas, estarían robándose mujeres, estarían quitándole al otro algo. En cambio, en este caso, esta dimensión de encuentro de estas dos mujeres en la otra hace que se roben su propia vida, se roben su propio deseo en aras de esa disolución que ni siquiera es fraterna, es algo que no puede separarse. Bueno, me detengo acá para que conversemos. Muchas gracias, Marita. Bueno, interesantes ambos comentarios, agradecemos. Abrimos la conversación. Solo voy a subrayar que me impactó, Marita, tu lectura precisa. Me encantó lo del discurso capitalista, esa escena que rescatás de los productores ejecutivos hablando del auto, ¿no?, que se había comprado esta actriz, esta estrella de Hollywood, que viene a representar esta cuestión del exceso. Bueno, me pareció sumamente interesante, porque el exceso que aparece con la cuestión del discurso capitalista, con esta circulación infinita, bueno, es también el exceso en la violencia y en la crueldad que nos planteaba Raúl. Bueno, ahí me parece que se ligan, y en muchos otros puntos seguramente también que iremos viendo, se ligan los comentarios. Bueno, adelante los que quieran intervenir. Levanten la mano con la función que tiene el Zoom, y Lionel les avisa para que abran el micrófono. Raúl quiere agregar algo. Dale, adelante, Raúl. Brevemente, no son, voy a decir otra cosa que surge escuchándola a Marita, que también aplica a Sunset Boulevard, donde es en Los Ángeles, se desarrolla la acción. Y que son dos actrices, una un poco más famosa, aunque vemos el diario, digamos, de Baby Jane, salió en la etapa de Variety, ¿no? Entonces no era una cosa así nomás, pero bueno. Eso me llamó la atención. Y otra cosa que me llamó la atención es que la hermana, Blanche, no sé si fue por planear su venganza ulterior o lo que sea, o también una lucha de culpas, la ayudó a Jane, ¿no es cierto?, a que tuviera una carrera cinematográfica, siendo que, por lo que muestran y cuentan en el fragmento ese de película, cuando habla Mr. Golden, que aparte ya les dije, es el que la pega y dice va a terminar en una institución psiquiátrica o algo así, o va a terminar internada, lo dice 40 años antes, ¿no? Dice, qué mala que es, ¿no? ¿No es cierto? Dice, es malísima, ¿no? Dice, no sé, y dicen, todo porque lo ayuda a ella, la otra que era una indiscutida total. Blanche era una estrella indiscutida total, digamos, ¿no? Entonces, esa colaboración en la cual, si bien Jane era insoportable niña pagada de sí misma, en la cual el público de nuevo dice, son los padres los que llevan a los niños actores a tal cosa, ¿no es cierto? Eso yo lo he vivido también, ¿no? Es él el que quiere actuar. No. Los padres, una de las madres que está ahí en el público, dice eso, cuando están esperándola para la salida del teatro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, después la hermana la ayudó. La hermana la ayudó y la hizo una actriz de cine irrecordable de una película que a lo mejor no se pasó nunca, ¿no? Porque la película esa, si se entierra en la, no sé, prefiero no verla, ¿no? Entonces, también hablamos de Robert Aldrich, Los Ángeles, dos actrices, no son dos obreras o dos mujeres de cualquier otra cosa, ¿no? Como decías vos, de los hombres se pueden sacar el negocio, lo que sea. Son dos actrices de Hollywood,
Entonces eso es interesante también y va a favor de lo que vos dijiste del discurso anticapitalista. También tiene que ver, ¿para qué harán estos autos? Y para figuras como Blanche, tiene cartelito que dice reservado para Blanche, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, eso quería decir. Me sumo a la conversación. Muchas gracias, Raúl y Marita, por los comentarios. Bueno, respecto a estas dos monstruos de Hollywood, yo no la pude ver, no la pude conseguir por internet, pero hay una serie, algunos la habrán visto, que se llama Feud, Beth and John, que retoma de grandes la relación esta monstruosa entre estas dos actrices. Me parece que podría servir como un epílogo, quizá, o otra versión. Sí, Elsa. La serie, que son 8 capítulos, trabaja justamente la filmación de qué pasó con Baby Jane. Claro, claro. Y las protagonistas son nada menos que Susan Sarandon, que hace Bette Davis, y Jessica Lange, que hace Joan Crawford. Sí, y se centra en el conflicto previo que ellas tenían y en la filmación de qué pasó con Baby Jane. Porque ellas tenían una relación de mucho odio, uno podría decir, de intenso odio, y Aldrich las pone a actuar en esta relación fraternal, si se la puede llamar así. A mí me pareció muy importante lo que introducía Elsa y retoma después Marita con la cuestión de los prólogos, porque más que 2, me parece que son 4. Está la primera escena, la primera imagen de la película es este regalo en el que aparece un payaso siniestro, que a la vez llora, es decir, ¿no? y llora la niña, reacciona, escuchamos como un grito de una niña, pareciera que es un regalo del padre. Después está toda la escena del teatro, después la escena de los productores en Hollywood y que termina en un cuarto prólogo con el accidente. Después se desarrolla la trama siniestra entre estas dos mujeres. Y yo me quedé, como le pasó a Marita, durante todo el desarrollo de la relación de ellas, me quedé pensando en esos prólogos, qué nos habían indicado para comprender, porque uno podría decir lo que a mí me llamaba la atención durante toda la película, no tenía tanta premonición como Marita, o quizás no tengo tanta fascinación por los malos como para decir pobre Baby Jane, pero me llamaba la atención las respuestas que tenía Blanche, ¿no? Es decir, frente a la tortura de Jane, uno siempre, o a mí me pasaba, decía, ¿por qué Blanche la disculpa y la disculpa una y otra vez, ¿no? ¿Por qué tolera? Me parece que ahí hay una tensión que mantiene el director para mantenernos expectantes de que lo próximo incluso va a ser peor, obviamente. Yo pensaba, bueno, la respuesta a eso está en el prólogo y que obtenemos en el desenlace de la película. Y a mí me pareció muy importante esa escena que toma Marita, en la que la madre le dice, cuando te vaya muy bien, vas a tener que tratarlos mejor a tu hermana y a tu padre de lo que ellos te han tratado a ti. ¿No? Es una frase, si bien pareciera que toda la vida de estas hermanas está dedicada en esta mutua tortura al padre, por la canción, la carta al padre, todo esto, como descubrimos por el psicoanálisis, pasan muchas veces, esa especie de elegía que ha dejado planteada para ellas el padre, esa monedada es transmitida por la madre, ¿no? Es la madre la que le dice, vas a tener que tratarlos mejor de lo que te han tratado a ti. Y entonces me parece que nos enseñan mucho vuestros comentarios en tanto lo negro y lo blanco de estos monstruos,
como nos traía Raúl, es que pasa del mundo capitalista de Hollywood y de las películas a la vida íntima familiar. ¿No? Me parece que Aldrich pone, incluso durante la película, hay películas en la televisión, no está todo el tiempo el cine, adentro del cine, y nos lleva la pantalla a nuestras propias experiencias en algún punto, ¿no? A revisar qué es la fraternidad, y me parece que en eso Marita nos enseña algo clave que todavía no habíamos... es verdad que aparece entre dos mujeres, habría que ver qué pasaría tuvimos algunas noches sobre hermanos varones, pero eso de imposible de alojar del otro, y especialmente en la relación fraterna, ¿no? Que a la vez, es imposible de alojar y a la vez de lo que uno no puede separarse. Me pareció un planteo casi paradojal de la fraternidad, ¿no? Hay algo imposible de admitir, de alojar, de soportar del otro intrusivo que se mete en mi vida y que me muestra algo de lo monstruoso mío, y a la vez de lo cual no me puedo separar. Me pareció que eso... Pablo, Vale, eso. en el complejo de intrusión, lo que dice Lacan, y que me parece que esa frase que yo les leía explica, es que es de uno mismo que coloca en el intruso. Es esta particularidad que hace a que sean dos monstruos, que no hay una víctima y un victimario en la película, sino que cada una de ellas se encuentra ese monstruo afuera, que es lo que cada una es, ¿no? Creo que lo desgarrador de la vida de estas dos mujeres, en la filmografía, claro, de alguna manera muestra esta intrusión de lo que es propio, que uno expulsa en la figura del otro, ¿no? Lacan lo toma en esa vertiente de lo que Miller llama la extimidad. Es algo de lo siniestro, ¿no? Porque finalmente las dos disfrutan, en algún sentido, perdónenme que lo diga, pero hay un goce, una satisfacción en destruirle la vida a la otra. Hay ahí algo que se sostiene a lo largo de toda la vida de ella, ¿no? Por eso decía, no está puesta a la vista la vertiente cariñosa, pero debe haber estado también entrelazada a estas dimensiones que pone en evidencia el director de la crueldad, de la violencia, pero donde finalmente cada una pone en la otra lo que es, ¿no? Lo que la satisface. Pensaba que, Marita, vos traes esta cuestión que hubiera pasado entre dos hermanos, y como decía Pablo, hemos tenido en el ciclo películas de hermanos varones. Elsa, acércate a la pantalla porque no se te escucha. Que Marita situabas la cuestión, la pregunta de qué hubiera pasado si los protagonistas de esta película fueran hermanos varones, ¿no? Y en una noche anterior que trabajamos justamente sobre hermanos varones, estaba mirando los apuntes y anoté, no recuerdo quién lo dijo, pero que situaba que entre los hombres es más posible el pacto, ¿no? Y que entre las mujeres, entre las hermanas, en este caso, entre los hermanos o las hermanas, la dimensión de la hostilidad, lo ilimitado del goce es mucho más radical, ¿no? Y bueno, justamente en esta película queda en evidencia justamente esta dimensión tan radical del exceso, ¿no? Es la palabra más adecuada, ¿no? De este goce que, bueno, siempre es un exceso. No sé si alguien quiere intervenir, de los compañeros del ciclo, de los asistentes. Estela Schussler, adelante.
Ahí abrí el micrófono, Estela. Ahí va. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Muy lindos los comentarios. Y lo que decía Marita me hizo recordar lo que a mí me pasó más hacia el final de la película, que me sorprendió cuando Blanche le confiesa quién fue quien quiso matar a quién en ese hecho, en ese accidente. La hermana dice, entonces podríamos haber sido amigas. Y me parece que es el único momento que, justamente tomando lo que Marita decía, que no se les ocurrió inventar nada, no pudieron. Y el único momento que ella descubre que había otra posibilidad, pero que quedaron en ese atrapamiento de odio. Hasta me produjo una sorpresa escuchar eso, y me pareció excelente el director en toda esa secuencia final de cómo va sorprendiéndonos con las últimas cosas de la película, ¿no? Que yo no la esperaba, y tampoco esperaba esa frase, que me deja como, y digo, está eso, ¿no? Que lo pudo decir casi como un descubrimiento para ella. Nada, me quería comentar eso, ¿no? Incluso, Estela, como me apunta aquí mi mujer, que la vimos juntos, Baby Jane, después de decirle esto, le va a comprar un helado del gusto de mantecado que Blanche no había aceptado al inicio de la película, ¿no? Exactamente. Es casi una ironía del director al final, en esa playa rarísima. Sí. Es todo demasiado tarde para el personaje. Sí, también. Es un toque de piedad para ese personaje, al cual... Tal cual. Pero una piedad irónica, mientras la otra está muriendo. Sí. Sí, bajar el volumen es fuertísimo. Uno subir ese sube, es así, re fuerte tu volumen de la voz. Para mí es una mínima piedad, un poquitito, una mínima piedad para el personaje. Mínima. El personaje en el cual la mayoría, y no haciendo el análisis que han hecho ustedes perfecto, ¿no? Desde el primer momento, la mayoría del público dice, ¿cómo ha sometido esta mujer a la hermana? ¿No? Entonces, de repente, muy tardíamente, cuando ya las 2 horas y pico ya están por terminar, pues una película larga, ¿no? Dice eso y cambia la cara. Primero dice, no me lo diga, ¿no? Dice, no me lo diga, no quiere saber nada, ¿no? Cuando hace esa confesión, no era fea, entonces lo dice así. Y esto del helado que acaba de decir Pablo, buenísimo, ¿no? Intento, ya en la locura, tardío, demasiado tarde. Lo del helado, no recuerdo si el helado lo va a buscar después de la confesión, ¿no? Sí, creo que sí. Después, sí. Claro. Acá levantó la mano, ya todos sabemos que Galaxy J7 es Mari Pirrón. Dejala que se desmutee el lío. Adelante, Mari. Desmuteate. ¿Se escucha? Ahí está. A ver. ¿Se escucha ahora? Sí. Bueno, los saludo. Les cuento que no la vi toda, apenas pude ver la mitad, así que estoy con background para verla porque la encargué por DVD. Así que ya todo lo que ustedes comentaron me va a ayudar. Me pareció fantástico lo que vi y bueno, aprovecho de paso a saludar a Marita. La próxima vamos a tomar el vino las 2 juntas. Y ¿cómo va? Tanto tiempo. Lo que traía Marita del complejo de intrusión de Lacan, y que creo que también podemos ir al Lacan de los primeros tiempos, cómo estas dos quedaron atrapados en ese circuito imaginario
¿no? A prima del que hablaba Lacan, donde y no pueden salir, no pueden salir, no pueden salir, ¿no? Ahí ese atrapamiento está maravillosamente explicado en la película, al menos hasta la mitad que yo vi. Y cuando la escuchaba Marita, recordaba un concepto previo a Lacan que toma Melanie Klein, que es el de identificación proyectiva, porque esto lo toma de Klein, donde dice que toma la identificación no como introyectiva, sino la cuestión más interna que es proyectada en el otro y es solidaria de la pulsión de muerte. Es decir, que es una película kleiniana también esta, fundamentalmente me parece, ¿no? Esta cuestión de qué de esa cosa pulsional, creo que lo trabajabas bien desde la perspectiva del goce, pero qué de esa cosa identificatoria, pulsional y mortífera, mortificante, está aquí de la que no se puede salir, ¿no? Me parece que es fantástico y muy, muy bien también me pareció que el detalle del discurso capitalista y ese toque que toma el director con esas pinceladas, que está desde esa muñeca inmensa que es casi más grande que la chiquita que está en el escenario, el regalo este horroroso del muñeco ese siniestro que llora, ¿no? El auto, bueno, estos detalles que también marca un atrapamiento de que es muy difícil salir, como el vínculo de estas dos mujeres. Bueno, les agradezco, los quería saludar. Gracias, Mari. Beso para vos también. Bueno. Gloria Axman pide la palabra, a ver, Lío. Ahí estás. Bueno, Adelante. ¿qué tal? Qué gusto otra vez estar en este ciclo maravilloso que inaugura los viernes. Aparte, el viernes es el mejor día de la semana, así que me parece estupendo. Recordaba, ¿qué haces, Marita? Escuché el atractivo comentario de Raúl, siempre estoy tomada por una historia personal con la cuestión del cine detrás de las bambalinas, y tal como lo describiste me hizo viajar un poco, ¿no? Aparte en esos detalles que traes. Y recordaba en esto de la fraternidad imposible, y por lo que también decía Mary Pirrone, que cómo Lacan trabaja, hay que volver a leer esto también, en el tema del estadio del espejo, las consecuencias de la ilusión de que el otro está completo, ¿no? Porque dice ahí que así, de esa manera, con esa, podemos decir, inyección de goce inicial, que implica esa ilusión de que el otro está completo, se instala la tensión agresiva que hace que el otro, ese que está, siempre está a punto de tomar su lugar en mí. Entonces, es este lugar, efectivamente, en la que están, como decía Mary, recién atrapada, con esa dialéctica imposible de hacer fraternidad, ¿no es cierto? Me pareció estupendo en ese punto. Gracias, Marita, también por el comentario maravilloso. Gracias, Gloria. Hay una pregunta en el chat, a ver, de Mariela Torres. Dice, ¿cómo se podría pensar el consumo de alcohol? ¿Qué función podría cumplir en Jane? Y Natalia Fernández a las mezclas íntimas entre una y otra agrega la imitación de la firma y de la voz que hace Jane, ¿no? Que usa la firma, le copia la firma para ir al banco y le imita la voz por teléfono que hace Jane de Blanche. Y Raúl, Raúl está muteado, Raúl.
Adelante, Raúl, desmuteate, sí. Estás muteado, Raúl. Yo no puedo, me tenían que desmutear. El momento de mayor odio, ahora que es buenísimo todos estos encuentros, porque se van desilvanando cosas de a poquito, ¿no? Y se va sacando un hilito de la trama. El momento de mayor odio fue cuando la imitó en una fiesta, en la fiesta previa al accidente atentado con el auto, ¿no? Entonces, Baby Jane, Jane, que no era ninguna baby en ese entonces, la imitó cruelmente a Blanche en ese entonces. Eso después se dice también, muy interesante. Y eso de la usurpación que estamos hablando, ¿no? Que también se da en psicosis, ¿no? La madre, el padre, entonces el hijo, ¿sí? Y acá también. La firma. Esa será, perdón, una cosa de producción. ¿Será la voz de ella o será la voz, o será la voz de John Crawford, digamos, cuando habla por teléfono y la doblaron a Ben Davis, ¿no? Estaría bueno. Sí, puede ser, ¿eh? Pueden ser las dos cosas. Yo, el tema del alcohol, de eso Raúl debe saber mucho más que yo, seguramente, en relación a lo que es el consumo de alcohol, ¿no? Esta dimensión de esa época en la cual el vacío de vida, si hay algo que esas dos mujeres no tienen nada articulado al campo del otro, ¿no? Una encerrada en su castillo, atendida a cada tanto, y la otra consumiendo las botellas vacías, ¿no? La cantidad de botellas que están ahí a disposición de, no sé para qué las guarda, porque en realidad se ve que las casas de esa época tenían mucho lugar. Ahora no sé si podríamos guardar tantas botellas. Una casa que era de Rodolfo Valentino, una casa que era de Rodolfo Valentino, dice, ¿no? Al principio, sí. Cuando hablan los productores, dice, compró una mansión que era de Rodolfo Valentino. Y sí, tal cual, ¿no? El alcohol, y bueno, me hace acordar cuando ahora la gente dice, y en esa película fumaban todos. Bueno, porque en ese entonces era así, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Ahora se usa mucho decir, fuman todos, comentario, no de una película, sí, fuman todos porque se fumaba. Siempre hay que ubicarse en ese momento, ¿no? Podríamos hablar de la ley seca también en la década del 30, pero no es el caso. Viene el caso de como decimos, de la decadencia de ella y la forma que tenía a través del alcohol, digamos, ¿no? No, yo no sé mucho de lo que es producción, pero es impactante la diferencia entre el público vestido todas de blanco y qué sé yo, y la escena final, lo que es el inicio de la mostración de los cuerpos, con las bikinis, ¿no? Hay todo un trabajo precioso ahí, ¿no? De poner en juego también lo que han sido las transformaciones de los cuerpos, ¿no? Tiene ese choque total contra la realidad, digamos, un choque, ese sí que es un choque como el que pasó en 1935, ¿no? Este es un choque ya mortal, digamos, contra la realidad. Sí, para Hollywood mostrar estos cuerpos decrépitos y monstruosos tenía todo su ironía también. Acá Estela y Gloria quieren volver a participar, desmutéense. Continuemos con la conversación, gracias. Es un detalle simplemente que le quería comentar sobre el alcohol, lo que el comentario de Marita sobre el discurso capitalista. Me parece que el consumo de alcohol se inscribe ahí, digamos, en la misma cuestión. Coordino el Observatorio de Toxicomanías. En este momento hemos constatado que por la pandemia el mayor consumo es el de alcohol. Es muy interesante porque es lo único que se puede consumir, como decías, en soledad, ¿no? Es decir, no solo la droga, pero eso bajó en esta época. No quiero introducir esto, pero lo que me interesa es que me parece que se inscribe en la lógica del discurso capitalista. Y un detalle que me parece que es estupendo, para mí lo fue, que hay un momento anterior donde Blanche, un momento anterior al de la playa, no sé cuánto tiempo, donde ella quiere decirle algo. Y
Baby Jane no la deja. Y nosotros, capturados, yo por lo menos, capturada en la cuestión, es el que le tiene que avisar que va a vender la casa, porque fue en ese momento, ella no le decía eso. Venía la sirvienta y le dijo, pero usted le dijo que iba a vender la casa. No, no, pobrecita. Y en un momento le dice, tengo que decirte algo. Y ella no la deja. Y tengo para mí que es esto que tardíamente le dice del accidente. Me parece que es eso, jugando un poco con el tema de envolver al auditorio en Pero otra... hay algo, Gloria, que va en la misma dirección, que yo leo igual que vos lo planteás. ¿Qué desencadena el alocamiento de Jane? ¿Qué es la perspectiva de la separación? Totalmente. Me parece que si han vivido hasta ahí, maltratándose, odiándose, alcoholizándose una y la otra, encerrada en su castillito ahí sola, algo detona y es la perspectiva de la posibilidad de que se separen. Exactamente. La casa supone la separación y que está claro que Jane lo sabe, en algún sentido es lo que la loca, todo el punto, el clímax de la película en realidad gira en torno a la separación de estas dos hermanas. Totalmente de acuerdo en esto que planteabas de lo imposible de alojar y soportar, de lo que no se puede uno separar. Y en eso es tal cual, no solo se puede pensar esa perspectiva en Jane, que quizá lo que la enloquece es la posibilidad de que se separen. Blanche tampoco puede plantear la separación, como decía Gloria, pero además, cuando Jane va a buscar el dinero, falsifica la firma, corta el teléfono, uno espera, uno dice, la va a matar y se va a ir, va a huir, como ese mito de que cuando la atropelló la encontraron en un hotel 3 días después, ¿no? que huyó. Sin embargo, cuando está en la cúlmine del odio entre ellas, Jane le dice, tengo plata, vámonos a una playa como hicimos, ¿no? El plan es juntas, ella se la quiere llevar a otro lado, ¿no? No es que la quiere dejar, la quiere seguir torturando en la playa. Bien, bueno, pero bueno, un agregado. Cuando le confiesa Blanche que fue ella la del auto, es como si en el no, si yo no te quise matar, entonces podríamos haber sido amigas. Como si hay un atisbo de separación ahí, en esa confesión, donde cada una puede decir algo, un poquito, a pesar que está de todo lo que, un poquito más liberada de esa adherencia una a la otra. Un comentario de eso, que lo sigo pensando a eso, que igual el alcoholismo de Jane es la duplicación de su estar perdida, digamos, ahí. Una cosita, una pregunta para Raúl. A mí lo que me llamó la atención, que siendo una película de los 60, sea tan larga, porque generalmente las películas eran de 1 hora y media, no de 2 horas y pico. Nada, para preguntarle. Bien. Gracias. Mira, Estela, es justo con la pregunta que me hace Adrián Moyo acá, que dice, para Raúl, quería saber si vinculas una publicación como Hollywood Babilonia, de Kenneth Anger, ¿no? El realizador de cine independiente, que sale en francés en 1959 con una película como esta, como cierta idea de decadencia y sordidez del Hollywood clásico que empezó a consolidarse en esa época. Perfecto, ¿por qué? La televisión ya desde mediados de los 50 en Estados Unidos tiene una fuerza terrible y ya casi todos los hogares tienen televisión. Y esto significó una crisis muy, muy grande. Una de las grandes crisis que sufrió Hollywood, ¿no? Como ahora se sufre el tema de la desaparición de los cines, ya directamente, ¿no? Que con la pandemia. Vos dijiste de las películas en duración. Las películas artísticas de Hollywood, eran cada vez, empezaron a ser primero pantallas cada vez más anchas, CinemaScope, etc.
y también cada vez más larga, para diferenciarse de la TV. En la TV sí estaban las películas de 1 hora y media, ¿no? Etcétera, y en cambio empezaron películas como esta, las películas tipo El juicio de Nuremberg, Cleopatra, son todas las que se me ocurren, ¿no? Que son todas esas, después como van a ser Doctor Shiva, Bolones de Arabia, son películas larguísimas, ¿no? Porque intentan separarse de alguna manera de lo que era la TV, y también, de alguna manera, Ben-Hur también, por supuesto, que duraba 3 horas, ¿no es cierto? Entonces, es así, digamos, la cosa. Entonces fue como una reacción. Esto le digo para Adrián y también le digo para Estela. Estaban las películas normales, ya 1 hora y media, ahora las películas cada vez más largas, como puede ser ahora hacerla en 3D o lo que sea, para diferenciarse de su rival, que podía ser la televisión, o en este momento algo así chiquitito, donde uno puede ver una película y bajársela, etc. Así que está bueno esos comentarios, ¿no? Les comento un dato que acá Gabriela Levi Daniel nos aporta sobre la pregunta por la voz. Estuvo investigando mientras hablábamos, y la voz en el teléfono es la de Joan Crawford, no es... Pero, así que bueno, un poquito decepcionante, pero bueno. Truco de producción, truco de Un producción. truquito. Ahí está. Hay una mano levantada de María Rosano. A ver, Lío, si la habilitas. Ahí, María, podés abrir el micrófono. ¿Nos escuchás? Ahí creo que ya podés hablar, a ver. Estás desmuteada, María, ¿eh? Podés hablar. Hola. Ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, fuerte. Sí, yo quería decir que a mí me llamó la atención que desde el principio de la película la mamá fomentó una rivalidad totalmente con la otra nena. Como que bailando en la forma que bailaba la chiquita, la otra miraba con una cara como que yo no sé nada, yo no sirvo, ¿no? Y la madre con una sonrisa constante, viendo cómo la nena era aplaudida y demás. Y con respecto a con el capitalismo y el momento de hoy, creo que también se fomentó el individualismo, la meritocracia también está presente ahí. Y bueno, y toda la cosa de Hollywood, que no hace falta que yo se lo diga, ustedes saben mucho más de cine. Creo que eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias. Ya está, gracias. Yo quería agregar algo, Dale, si me Marita. dejan. Dale, Hay dale. algo que a mí me emocionó de esa nena, como que si tuviera que hacer una comparación, ¿no? Entre la solución que encuentra Blanche no pudiendo hablar y la de Jane. Jane, pobrecita, cuando se desata, en realidad lo que ella quiere es retornar a donde fue alguien para el otro, que es cuando cantaba la canción al Padre Muerto. En ese sentido, la solución que encuentra es una solución fallida, pero intenta algo, mientras que la otra solo se sostiene en la dimensión del silencio, ¿no? Me parece un dato interesante para pensar cómo se desencadena la locura a partir de la posibilidad de la venta de la casa y cómo Jane intenta volver el fracaso, ¿no? Volver al fracaso, pero en el punto donde ella era alguien para el otro, donde recobra un poquitito por un instante ese lugar de ser mirada y valorada por el otro. Rubia, sin talento y mala, ¿no? Claro. Y la otra que era morocha es una estrella de Hollywood, y ella no prosperó.
también, ¿no No, es cierto? tal cual. No, claro. No, quería Graciela, plantearlo. dale Marita, hasta que Lío desmutee a Graciela Franco. Por lo menos un esbozo de deseo articulado a un fracaso, pero por lo menos un esbozo, mientras que para Blanche no hay nada, es solo el silencio y la impotencia, es la misma escena de estar mirando la escena desde fuera, ¿no? Bien. Volvemos al público que mira la realidad de afuera en una pantalla. Había una mano, la perdí, la mano levantada. Como público vemos la realidad mientras buscas a qué decir, como público vemos esa realidad en la cual si pisan con un auto un perrito nos hace mal, y si ponen un violín nos hace llorar, ¿no es cierto? Y no deja de ser ese pacto de durante 1 hora y media o 2 horas y media como este, me voy a dejar engañar por vos, digamos, ¿no? Me hará reflexionar o lo que sea, o divertirme. En eso es genial el director, porque parece una historia melodramática evidente y está plagada de ironías, de detalles, de pequeños twists que no son el final esperado. Está durante toda la relación, digamos. La película está, sí, buenísimo, eso es lo que decís, Pablo, pues. La película no convencional de un director convencional, la película convencional de un director convencional, se van a la playa y la agarra la policía, y ahí termina bailando loca entre todos los surfers. La confesión lo hace una película extraordinaria, digamos, esa vuelta de tuerca más, digamos, ¿no es cierto? Que hay. Bien, había una mano levantada, pero me parece que la bajaron, yo no la veo. ¿Alguno la ve? Graciela Franco era, pero... No está más. O se le bajó la mano, a ver si se quiere desmutear y quiere hablar. A ver, ¿estás Graciela Franco? A ver, prueba Graciela, ahí te desmuteé. A ver. Y Gloria dice que hay una Alejandra que quiere hablar. Ah, no, Graciela avisó que no. Que no. Ah, que no. Ah, pero que no quería... Ya estamos entonces. ¿Quién sí? Bueno, si les parece, algún comentario más de nuestros invitados. Ale Antuña, ¿querías decir algo? Acá dice Gloria Axman que... Tu mate, Ale, ¿se puede desmutear, Ale? Lío. Todavía no la encontré. ¿Dónde está Ale? Alejandra. Antuña. Acá está. Antuña. Ahí abrí, Ale. Abrí, Alejandra. Con fe. Ahí está. Ya está. El micrófono está abierto, pero yo no escucho. ¿Alguien escucha? Alejandra, ¿estás o no? No te escuchamos, Ale. Sacate los... Ahora sí. Ahí está. Bueno, como verán, me llevo muy bien con la tecnología. No sé levantar la mano en el Zoom, a pesar de los 2 años. Perfecto. Lo bien que haces. No, quería decir algo que a mí me llamó la atención de la película, que me pareció totalmente engañosa, y es una película que te muestra cómo el cine puede llevar al espectador de las narices de una manera impresionante. Hay un detalle que es cuando los productores hablan del auto, resaltan la cuestión de que ese auto es el auto de Blanche. Y uno se come toda la película pensando que la que estaba manejando era Baby Jane. Yo volví para atrás diciendo, pero no, la que tiene que manejar ese auto es Blanche, ¿no? Digo, estas trampas que me parece que le habla al cine clásico de Hollywood también, ¿no? Como diciendo, mirá cómo el cine te puede engañar todo el tiempo. Bueno, eso. Sí, está, como vos decís, está el engaño, pero están las pistas también, ¿no? Claro, porque si no, no te das cuenta del engaño tampoco. Claro, exacto. Bien. No solo está lo de la fiesta, a ver, porque si no, mi mujer me acota y no habla, mejor que hable ella. Hola Marito, hola chicos. Es muy interesante cuando está ese zapato en el acelerador, que es un zapato que jamás hubiese usado Jane. De hecho, la película está nominada por el vestuario, pero es una
un zapato hermoso, lleno de brillantes, con un taco que a mí me hizo en ese momento dudar quién estaba poniendo ese pie en el acelerador. Me pareció el primer dato. Claro, imposible que ese zapato lo hubiese usado Jane, era Blanche. Me pareció un dato muy sutil. A mí me dejó la duda hasta el final. Gracias, Mariana. Si no me dice que yo diga. No. Viste, claro, ¿qué te parece? No, muy bueno, muy bueno. Raúl, sí. Marita, ¿quieren comentar? Digo algo, así le dejo a Marita el cierre de oro. El cine clásico es eso, ¿sí? Y nos tiene acostumbrado a eso, que ¿de dónde sacó el revólver? Claro, porque el cine clásico hay que verse antes que lo guardó en un bolsillo, en un momento dado, ¿no? De la película, al minuto 20, para que en el minuto 120 le pegue el tiro. Y si no pasa eso, si uno está viendo una película clásica, así que ¿de dónde lo sacó? ¿No es cierto? Se dice eso, ¿de dónde lo sacó? Y eso es, los grandes maestros del cine, Coppola, Tarantino, de cualquiera, digamos, Kieslowski, no sé el que sea, esa estructura de guión, todo tiene algo que ver, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven una película como esta, más dentro del cine norteamericano, por más que Aldrich es un innovador, digamos, ¿no? Que hace cosas, ustedes ven también, Intimidad de una estrella, termina con la cámara, y Ataque termina con la cámara elevada y se ve el set donde se filmó la película, ¿no? No es este caso. Cada detalle tiene que ver, y nos da lecturas y otras lecturas, más allá de lo que dijiste recién, creo que vos, Elsa, que la podés ver como un melodrama, pero de repente tiene mucha más riqueza, ¿eh? Por eso fue un éxito la película también, porque debe haber llegado a distintos públicos también, a un público menos, o más ¿cómo se llama?, interesado en el sensacionalismo, digamos, de la historia así, gustó y fue un éxito, pero también tiene todas estas lecturas como la que estamos haciendo ahora. Así que, un éxito que nadie quería producir. A mí me encantan estas reuniones, todo lo que surge. Lo interesante, ¿no?, que fue un éxito, pero que nadie la quiso producir, solo la Warner finalmente, después de que Aldrich fuera de estudio en estudio y le rechazaban el proyecto, sobre todo por el conflicto que había entre estas dos actrices en la vida real, ¿no? Y finalmente la Warner con mucho, eso se ve en la serie, en la Warner con mucho resquemor y recelo, bueno, finalmente aceptan. Y yo acá tenía anotado que se gastó en la película, el costo fue $980.000 y recaudó más de 9 millones, ¿no? Para la época, cifra considerable. Un hitazo total. Y la Warner siempre fue la de las mayors, de las productoras, la más jugada, de sacar temas relacionados con lo policial, con lo social, ¿no? A la vez que la Metro era la menos, ¿cómo se llama?, menos jugada, digamos, en ese aspecto más condescendiente. De hecho, David filmaba para la Warner y John Crawford para la Metro. Marita. Gracias, un gusto esta conversación, me encanta. Ustedes logran un clima. Raúl me apabulla la maravilla que cómo situar las cosas. Realmente muchas gracias. Gracias a vos. Me encantó, muy bueno. Muy lindo. Ahí estaba poniendo el nombre de la serie. Ahí lo puso Victoria Sánchez. Había preguntado cómo se llamaba la serie. Les paso otro dato. Feud, que es el título de la serie, la traducción literal es disputa, ¿no? Pero tiene otras acepciones que son enemistad hereditaria, odio de sangre y disputa tonta. Esas 3 acepciones encontré del título de la serie. Bueno, les agradezco en mi nombre y en el de toda la comisión organizadora del ciclo a nuestros maravillosos invitados de hoy. Brindo con agua porque si podemos desmutearnos, lío todos para aplaudir. Recuerden el próximo viernes. Antes del aplauso, esperen, les recuerdo que la próxima conversación es el viernes próximo, 29, agenda, 29 de octubre a las 19 horas por este canal.
y la película sobre la que conversaremos es Antígona de 2019 de Canadá, de la directora Sophie Derasp, y comentan la actriz y directora de teatro Moro Angileri y nuestro colega Fabián Feinweis, residente en París. Ahora sí, aplaudan. Bravo, gracias. Gracias a los comentarios. Gracias Marita y Raúl. Gracias, sí. Muchas gracias, Raúl y Marita. Muchas gracias. Gracias, Elsa, también. Gracias, Lori. Gracias.